Saludos y bienvenidos a esta inmersión que vamos a hacer hoy. Nos metemos en un tema que, la verdad, suena a ciencia ficción, pero que está muy presente: el transhumanismo. Para guiarnos en esto tenemos como base un artículo bastante completo de Wikipedia que intenta desgranar este movimiento filosófico, intelectual, complejo, la verdad. La idea hoy es intentar entender qué busca el transhumanismo, de dónde sale eso de mejorar al ser humano con tecnología. Y claro, ¿por qué genera tanta polémica? La meta final es convertirnos en algo posthumano. Exacto. Bueno, en esencia, es la creencia de que podemos, y para algunos debemos, usar la razón, la ciencia, la tecnología, pues para superar nuestras limitaciones biológicas, las fundamentales. ¿Limitaciones como cuáles, por ejemplo? Pues piensa en erradicar el envejecimiento, ¿no? Potenciar nuestras capacidades intelectuales, las físicas, incluso las psicológicas. Y sí, algunos van tan allá que especulan con una transformación tan radical que, bueno, dejaríamos de ser humanos tal y como nos entendemos ahora. Seríamos posthumanos. Posthumanos. Suena muy ambicioso, sí. Pero esta idea de querer ir más allá, de trascender nuestros límites, eso no es totalmente nuevo, ¿verdad? Siempre ha habido mitos, leyendas. Ciertamente, ese impulso es muy antiguo. Lo ves desde Gilgamesh buscando la inmortalidad hasta, no sé, la búsqueda de la fuente de la juventud o el elixir de la vida en la alquimia. Dante incluso usó una palabra, transhumanar, para hablar de trascender la naturaleza humana. Anda, no conocía ese detalle delante. Sí, sí. Y bueno, ya en la modernidad tienes precursores como Descartes, que ya se imaginaba una medicina capaz de lograr la inmortalidad física, o gente como William Godwin. Incluso se debate si Nietzsche y su Übermensch influyeron, aunque él hablaba más de autorrealización que de tecnología, claro. O sea que hay antecedentes filosóficos. Y también científicos o protocientíficos. No hay que olvidar el cosmismo ruso, con figuras como Fyodorov a finales del XIX, que ya pensaban en la resurrección tecnológica y la expansión cósmica. Vale, pero el término transhumanismo como lo usamos hoy, ¿cuándo aparece y quién lo impulsa? Pues mira, J.B.S. Haldane, un biólogo bastante polémico, ya en 1923 hablaba de las implicaciones de aplicar la ciencia avanzada a la biología humana. Pero quien realmente popularizó la palabra transhumanismo fue Julian Huxley, el biólogo hermano del escritor, en un ensayo de 1957. ¿Y qué entendía él por transhumanismo? Él lo definía como... A ver, como el proceso por el cual la especie humana, en su conjunto, superaría sus propias limitaciones y las frustraciones de la existencia. Una visión bastante humanista, aún, en cierto modo. Pero luego la cosa se volvió más tecnológica, ¿no? Sí, exacto. Ahí fue clave un futurista que se hacía llamar FM 2030. En los años 60, él empezó a usar el término transhumano para referirse a personas que ya estaban adoptando tecnologías, estilos de vida, formas de pensar, que él veía como una transición hacia lo posthumano. Gente que ya vivía un poco en el futuro, digamos. Algo así. Y esto sentó las bases para que ya en los años 90, gente como Max More articulara los principios del extropianismo. Esta fue una filosofía ya claramente futurista, que le dio una definición más moderna y activa al transhumanismo. Diferenciándolo del humanismo clásico. Justo, el extropianismo y el transhumanismo que surgió de él se diferenciaban del humanismo tradicional al anticipar y abrazar cambios radicales provocados por la tecnología. Ya no era solo superar limitaciones abstractas, sino usar herramientas concretas para transformarnos. Y ahí es cuando se empiezan a crear organizaciones, ¿no? Sí, para darle más estructura. Moore fundó el Extropian Institute junto a Tom Morrow. Y más tarde, en 1998, Nick Bostrom y David Pearce fundaron la World Transhumanist Association, que ahora se llama Humanity Plus. Buscaban darle un marco más académico, más de debate público. Y aquí es donde, imagino, la cosa conecta de lleno con la inteligencia artificial, la singularidad. Conceptos que hoy nos suenan muchísimo. Totalmente. Esa conexión es fundamental. Ya en 1965, E.G. Good habló de la posibilidad de una explosión de inteligencia si creábamos máquinas más inteligentes que nosotros. Que a su vez crearían máquinas aún más inteligentes. Exacto, un ciclo autoacelerado. Y luego, pensadores como Marvin Minsky, Hans Moravec o sobre todo Ray Kurzweil han sido figuras clave. Se mueven entre la parte técnica de la IA y la computación y la especulación futurista más, más radical.
Kurzweil y su famosa singularidad tecnológica. Precisamente, la idea de que estamos cerca de un punto de inflexión, la singularidad, donde el progreso tecnológico, impulsado sobre todo por la IA, se acelera tanto que cambia de forma impredecible y fundamental la condición humana. Esta visión es un motor central del transhumanismo contemporáneo, junto con los avances en biotecnología, neurociencia. Entendido el origen y la evolución. Entonces, volvamos a las metas. Más allá de la idea general de superar límites, ¿qué objetivos concretos persiguen? ¿Es solo vivir más y ser más listos o hay más tela que cortar? Pues, a ver, el espectro es bastante amplio. Por un lado tienes una vertiente, digamos, más social o colectiva. Muchos transhumanistas ponen el foco en aplicar la tecnología para resolver grandes problemas globales. Tipo, Pues erradicar enfermedades que causan sufrimiento masivo, paliar discapacidades severas, incluso luchar contra la pobreza o el cambio climático usando herramientas tecnológicas avanzadas. Es una visión de mejora para la humanidad en general. suena bastante alineado con objetivos humanistas tradicionales en ese sentido. Sí, en parte sí. Pero luego está el núcleo que quizás es más distintivo del transhumanismo. La mejora radical del individuo. Ahí está la clave, ¿no? Ahí está, digamos, lo más característico y a veces lo más polémico. Hablamos de mejorar drásticamente la salud, extender la esperanza de vida de forma radical. No solo vivir más años, sino vivirlos en plenitud física y mental, y por supuesto aumentar nuestras capacidades. ¿Capacidades de qué tipo? Pues cognitivas, ser más inteligentes, tener mejor memoria, aprender más rápido, físicas, más fuerza, resistencia, sentidos aumentados, e incluso psicológicas o emocionales, mayor bienestar, control emocional, quizá eliminar tendencias negativas como la agresión. Stephen Hawking llegó a sugerir algo así, ¿no? Que quizá necesitábamos mejorar nuestra inteligencia y reducir la agresividad para sobrevivir como civilización. Idea que flota en el ambiente transhumanista, la necesidad de tomar las riendas de nuestra propia evolución, pasar de la evolución darwiniana, lenta y azarosa, a una evolución dirigida o participativa, donde nosotros decidimos hacia dónde vamos. Y dentro de esto, la idea de la inmortalidad, o al menos una vida muchísimo más larga, es quizá la que más llama la atención. Es una meta universal para todos los transhumanistas. Es central para una gran parte del movimiento, sin duda. Es como el santo grial para muchos. Pero, curiosamente, no es algo unánime. ¿Ah, no? No. Hubo una encuesta, ya hace unos años, de un tal Hank Pellissier, que reveló que casi un 24%, casi una cuarta parte de la gente que se identificaba como transhumanista, en realidad no deseaba la inmortalidad. ¿Y por qué no? ¿Qué razones daban? Y también había gente con creencias espirituales o religiosas que esperaban una vida después de la muerte y no querían renunciar a ella. Es interesante ver que no es un bloque monolítico, que hay diversidad de opiniones incluso en metas tan centrales. Desde luego. Y además de la mejora personal, hay otros grandes objetivos que mueven a muchos transhumanistas. ¿Cómo cuáles? Pues un área que ha ganado muchísimo peso, sobre todo gracias al trabajo de gente como Nick Bostrom, es la de la mitigación de los riesgos existenciales. ¿Qué significa eso exactamente? Significa identificar y tratar de prevenir aquellas amenazas que podrían llevar a la extinción de la humanidad o destruir de forma permanente nuestro potencial futuro. ¿Amenazas como una guerra nuclear? ¿Un asteroide? Esas también, claro. Pero Bostrom y otros se centran mucho en los riesgos que podrían surgir precisamente de las tecnologías avanzadas que el propio transhumanismo promueve. Ah, la paradoja. Exacto. El riesgo de una inteligencia artificial general que se vuelva hostil o indiferente a nosotros. El riesgo de pandemias globales, naturales o diseñadas. El riesgo de un mal uso de la nanotecnología o la biotecnología avanzada. Paradójicamente, para alcanzar un futuro posthumano mejorado, primero hay que asegurarse de que llegamos a tener un futuro. Tiene sentido. Una cosa es querer mejorar y otra es autodestruirse en el intento. Justo. Así que, para muchos, abordar estos riesgos existenciales es una prioridad tan grande o más que la propia mejora humana. Vale, entendido. Hablemos ahora de las herramientas. ¿Con qué tecnologías concretas sueñan o trabajan para lograr todo esto? Porque suena a ciencia ficción de la buena. Pues se habla mucho de lo que llaman la convergencia NBIC. Es un acrónimo. NBIC. ¿Qué significa? Nano, bio, info y cogno. Nanotecnología. La capacidad de manipular la materia a escala atómica y molecular. Biotecnología. Todo lo relacionado con intervenir en nuestros genes, nuestra biología.
Piensa en la edición genética tipo CRISPR, pero mucho más avanzada. Vale, nano y bio. Info y cogno. Info se refiere a las tecnologías de la información, computación, inteligencia artificial, manejo masivo de datos. Y cogno son las ciencias cognitivas, entender cómo funciona el cerebro y eventualmente poder modificarlo o interactuar con él de formas nuevas. La convergencia de todo eso asusta un poco, ¿no? Bueno, el potencial es enorme, tanto para bien como para mal, claro. Si piensas en ejemplos más concretos. Sí, por favor, bajémoslo un poco a tierra. Pues mira, desde la ingeniería genética para eliminar enfermedades hereditarias, eso ya se está empezando a hacer, o incluso para mejorar ciertos rasgos, pasando por las neurotecnologías, implantes cerebrales, interfaces cerebro-computador. Como los experimentos de Kevin Warwick, ¿no? Que se conectó a Internet. Exacto, Warwick es un pionero en eso. O piensa en Neil Harbison, el artista cyborg con la antena implantada que le permite oír los colores, incluso los que están fuera del espectro visible humano como el infrarrojo o el ultravioleta. Harbison es un caso fascinante, sí. Ampliación sensorial pura y dura. Totalmente. Y si vamos más allá, a lo más especulativo, pues se habla de la impresión 3D de órganos a la carta para trasplantes sin rechazo, la criónica, la congelación de personas con la esperanza de poder reanimarlas en un futuro con tecnología más avanzada. ¿Y lo de subir la mente a un ordenador? ¿El mind uploading? Eso es, la carga de la mente. La idea, muy teórica aún, de poder transferir la conciencia, la personalidad, los recuerdos, a un sustrato no biológico, a un ordenador o una red. Para muchos esa sería la forma definitiva de alcanzar la inmortalidad, al menos una inmortalidad digital. Uf, eso sí que da vértigo. Desde luego. Y para poder usar todas estas tecnologías, los transhumanistas suelen defender ciertas libertades fundamentales. Libertades como... Pues hablan de la libertad morfológica, el derecho a modificar tu propio cuerpo como consideres oportuno, la libertad cognitiva, el derecho a alterar tu propia mente, tu conciencia, y la libertad procreativa, el derecho a decidir sobre tus capacidades reproductivas, incluyendo el uso de tecnologías para elegir o modificar rasgos de tus hijos. libertades que, claro, chocan frontalmente con muchas visiones tradicionales. Absolutamente. Pero ellos argumentan que son extensiones lógicas de las libertades individuales que ya valoramos. Aunque muchas de estas tecnologías suenen a futuro lejano, es verdad que ya usamos cosas que nos modifican de formas que antes eran impensables, ¿no? Claro, esa es una buena reflexión. Piensa en la cirugía estética, que modifica nuestra apariencia, o los fármacos psicotrópicos que alteran nuestro estado de ánimo o nuestra concentración. Ritalin, modafinil, incluso cosas más comunes como el Viagra o el Botox, que buscan restaurar funciones o apariencias juveniles. O las prótesis avanzadas, los implantes cocleares. Exacto. O nuestra propia dependencia de los smartphones, que actúan casi como una extensión de nuestra memoria y nuestras capacidades cognitivas. La línea entre lo natural y lo artificial, entre la terapia y la mejora, es cada vez más borrosa. Entonces, los transhumanistas dirían que ya estamos en ese camino. Sí, muchos dirían que ya somos, en cierto modo, transhumanos. Simplemente proponen que seamos conscientes de ello, que aceleremos el proceso y que lo dirijamos hacia metas más ambiciosas y explícitas, en lugar de dejarnos llevar por la inercia tecnológica. No ven una ruptura radical con el pasado, sino una continuación del viejo deseo humano de mejorar sus condiciones de vida usando las herramientas disponibles. Entiendo. Ahora, has mencionado que no es un movimiento monolítico. Supongo que, como en cualquier corriente de pensamiento amplia, habrá distintas facciones o sensibilidades. Sí, por supuesto, no es un bloque homogéneo para nada. Hay tensiones y debates internos importantes. Una de las divisiones más claras es la que hay entre el transhumanismo libertario y el transhumanismo democrático o social. ¿En qué se diferencian principalmente? El transhumanismo libertario, muy influido por el extropianismo original, pone mucho énfasis en la libertad individual y el libre mercado. Confían en que la iniciativa privada y la desregulación impulsarán la innovación y eventualmente harán que las mejoras sean accesibles. ¿Y el democrático? El transhumanismo democrático, o tecnoprogresista como a veces se le llama, está mucho más preocupado por la equidad social y los riesgos de que estas tecnologías creen nuevas formas de desigualdad. Abogan por la regulación, por políticas públicas que garanticen un acceso universal a las mejoras, por ejemplo, incluyéndolas en la sanidad pública. Quieren asegurarse de que los beneficios lleguen a todos y no solo a una élite. Esa tensión entre libertad individual y equidad social
Parece un eje central del debate, ¿no? Lo es, absolutamente. Refleja debates más amplios de la sociedad, pero aplicados a estas tecnologías tan potentes. Y luego hay otras corrientes con enfoques más específicos. Por ejemplo, Pues tienes el inmortalismo, que se centra casi exclusivamente en la extensión radical de la vida, o el postgenderismo, que propone usar la tecnología para superar las limitaciones o imposiciones del género biológico, permitiendo una mayor fluidez o incluso su eliminación voluntaria. postgenderismo. Interesante. Sí, o el singularitarianismo, que son los que están más convencidos de que la singularidad tecnológica está al caer y se centran en prepararse para ella. También está el tecnogayanismo, que busca usar la tecnología avanzada no solo para mejorar al humano, sino para restaurar y proteger el medio ambiente, una especie de ecologismo tecnológico. ¿Y mencionaste antes el abolicionismo? Sí, el abolicionismo de David Pearce es una corriente muy particular, con una base filosófica utilitarista muy fuerte. Su objetivo es usar la biotecnología, la ingeniería genética, la neurociencia, para erradicar por completo el sufrimiento involuntario en todos los seres sintientes, no solo humanos, una meta enormemente ambiciosa. Vaya, sí que hay diversidad. ¿Y cómo encaja la religión o la espiritualidad en todo esto? Porque, a primera vista, parece un movimiento muy secular, muy basado en la ciencia y la razón. Predomina una visión secular, atea o agnóstica, eso es cierto. Muchos transhumanistas ven la religión tradicional como un obstáculo o algo superado, pero no es exclusivo. ¿Hay transhumanistas religiosos? Sí, los hay. Existen grupos organizados, por ejemplo, la Asociación Transhumanista Mormona o la Asociación Cristiana Transhumanista. Intentan encontrar puentes entre sus creencias religiosas y las metas transhumanistas, a menudo reinterpretando conceptos como la creación, la salvación o la vida eterna en clave tecnológica. ¿Cómo hacen eso? Bueno, algunos argumentan que si Dios nos dio la capacidad de razonar y crear tecnología, usarla para mejorar nuestra condición, para superar el sufrimiento y la muerte, es cumplir con un mandato divino de co-creación. Otros ven ecos espirituales en ideas como la carga de la mente, la posibilidad de una conciencia colectiva o ambiciones cósmicas como el punto omega de Teilhard y Chardin o la versión de Frank Tipler, con un universo colapsando en un supercomputador divino. Suena a una especie de tecnoespiritualidad. Algo así. También hay interés en usar la neurotecnología para acceder o controlar estados alterados de conciencia que tradicionalmente se han considerado místicos o espirituales. Incluso hay budistas que exploran conexiones entre el transhumanismo y la búsqueda budista de la liberación del sufrimiento. Pero imagino que también habrá fuertes críticas desde las religiones establecidas. Por supuesto, muchas tradiciones religiosas ven el transhumanismo como una forma de arrogancia humana, de querer jugar a Dios, de negar nuestra condición de criaturas finitas. El Vaticano, por ejemplo, ha expresado preocupaciones morales. Se critica a la visión instrumental del cuerpo, el posible abandono de la compasión por los débiles. Lo ven como una forma moderna de gnosticismo, buscando la salvación a través del conocimiento y la tecnología en lugar de la fe o la gracia. Entendido. Bueno, está claro que un proyecto tan radical, que toca fibras tan sensibles de lo que significa ser humano, tiene que generar una oposición y un debate intensos. Hablemos de las críticas. ¿Cuáles son los principales puntos de fricción? A menudo se habla de los bioconservadores como opositores. Sí, ese término se usa a veces. Las críticas son muy variadas y vienen de frentes distintos. Un primer grupo importante de críticas cuestiona la viabilidad misma del proyecto transhumanista. En plan, ¿esto es realista o es pura fantasía? Exacto. ¿Son realistas estas promesas de inmortalidad, superinteligencia, carga de la mente? Críticos como Max Dublin recuerdan el historial de predicciones tecnológicas fallidas en el pasado. Otros, como Gregory Stock, aunque pro-tecnología, son escépticos sobre una ciberización masiva a corto plazo. Hay quien habla directamente de fantasías cuasi científicas. Y sobre la parte biológica. También hay mucho escepticismo ahí. Biólogos como Stuart Newman advierten sobre la inmensa complejidad de los sistemas biológicos y los riesgos impredecibles de la manipulación genética profunda, especialmente a nivel embrionario. Argumentan que no entendemos lo suficiente como para jugar a ese nivel sin causar daños terribles. ¿Y la respuesta de los transhumanistas a esto sería? Pues, por un lado, apelar al progreso exponencial de la tecnología, como hace Kurzweil. Señalan la aceleración en campos como la genómica, la IA, la computación.
Y argumentan que nuestra capacidad para modelar y entender sistemas complejos está creciendo también exponencialmente. James Hughes, por ejemplo, defiende que ya estamos desarrollando modelos computacionales cada vez más precisos de la biología. Pero bueno, el debate sobre la viabilidad sigue muy abierto. Vale, viabilidad cuestionada. ¿Qué más? Imagino que la ética es un gran campo de batalla. Sin duda. Otro gran bloque de críticas es el de la moralidad intrínseca. ¿Tenemos derecho a modificar tan fundamentalmente la naturaleza humana? ¿Es moralmente aceptable? Aquí entran las críticas religiosas que mencionamos, la acusación de jugar a Dios. La idea de la arrogancia prometeica. Eso es. Documentos como la Declaración del Vaticano de 2002 consideran estas aspiraciones inmorales. Filósofos como Michael Sandel argumentan que esta búsqueda de la perfección puede erosionar nuestra apreciación por el don de la vida y nuestra humildad ante lo dado. Se ve a veces como otro movimiento utópico más, buscando construir el cielo en la tierra con tecnología, algo que históricamente ha acabado mal. ¿Y la respuesta transhumanista a la crítica moral? Pues varía. Algunos, como los teólogos transhumanistas tipo Cole Turner o Peters, argumentan lo contrario, que nuestra capacidad de co-crear nos obliga moralmente a usar la tecnología para mejorar la biología y aliviar el sufrimiento. Otros, más seculares, como Bostrom, argumentan que el deseo de superar limitaciones es universal y profundamente humano, no algo inmoral en sí mismo, y critican lo que ven como una sacralización injustificada de la naturaleza humana actual, con todas sus fallas y sufrimientos. También se critica mucho la visión del cuerpo que parece tener el transhumanismo. Sí, críticas feministas como las de Susan Bordo o de otros autores como Klaus-Gert Giesen señalan una visión muy instrumental, muy cartesiana, del cuerpo como una máquina a optimizar o incluso a desechar. Argumentan que esto ignora la importancia del cuerpo vivido, de la encarnación, para nuestra identidad y experiencia. Luego está el miedo a perder nuestra identidad, nuestra humanidad. Exacto, ese es otro eje central de la crítica, la posible pérdida de la identidad humana. Autores como Bill McKibben se preguntan si, al eliminar nuestras limitaciones, al buscar la inmortalidad o la superinteligencia, ¿no perderíamos también el sentido de la vida, aquello que le da valor? El esfuerzo, la finitud, la vulnerabilidad. El miedo a convertirnos en algo vacío o irreconocible. Sí, o el miedo a que se borre la frontera entre lo humano y lo artificial, como plantean Jeremy Rifkin o Kay Cochran. El temor al Frankenstein, a crear seres que no entendemos o no podemos controlar, o a convertirnos nosotros mismos en artefactos. ¿Y qué dicen los defensores ante esto? Pues suelen rechazar estas preocupaciones como algo subjetivo basado en el miedo a lo desconocido. Ronald Bailey, un conocido transhumanista libertario, argumenta que la humanidad no es una esencia fija, sino algo en constante evolución. Otros, como Woody Evans, defienden que si creáramos seres conscientes no biológicos, como clones o quimeras o IAs, merecerían derechos y respeto, y que oponerse a ello es una forma de racismo humano o especismo carbonocéntrico. Vaya, racismo humano. Es un término fuerte. Lo es. Ahora pasemos a una de las críticas que quizá tienen más eco social y político: los efectos socioeconómicos. La desigualdad, ¿no? La brecha entre ricos mejorados y pobres naturales. Exactamente. Es la distopía tipo Gattaca. Si estas tecnologías de mejora radical son caras, y al principio seguramente lo serán, ¿no crearán una división brutal en la sociedad? Una brecha genética o brecha posthumana entre una élite capaz de pagarse la inmortalidad, la superinteligencia, etc., y una masa de gente que se queda atrás. Autores como McKibben o Lee Silver han alertado mucho sobre esto. Sí, y también filósofos políticos de peso. Francis Fukuyama, que como dijiste antes llamó al transhumanismo la idea más peligrosa del mundo, temía precisamente esto, que amenazara los fundamentos de la igualdad humana sobre los que se basa la democracia liberal. Jürgen Habermas también ha expresado preocupaciones similares sobre la instrumentalización de la vida humana. Es una preocupación muy seria. ¿Cómo responden los transhumanistas? Pues aquí se ve clara la división interna que comentábamos. Los transhumanistas democráticos, como James Hughes, reconocen el riesgo y proponen soluciones políticas: regular el acceso, incluir las mejoras en sistemas de sanidad universal, usar la fiscalidad para redistribuir. Argumentan que prohibir las tecnologías sería peor, porque crearía mercados negros y paraísos fiscales para los ricos.
¿Y los libertarios? Los libertarios confían más en que, a la larga, el propio mercado y la innovación tecnológica abaratarán los costes y harán las mejoras accesibles para todos, como ha pasado con otras tecnologías, desde los coches hasta los móviles. Argumentan también que la igualdad política nunca se ha basado en la igualdad biológica estricta, baile, y que el liberalismo ya protege los derechos de todos, independientemente de sus capacidades o mejoras. Sigue siendo un debate complicado. Hay otras implicaciones sociales. Si se mencionan otras cosas, por ejemplo, Gerald Abrams habla del impacto en la estética y la cultura. Si todos buscamos un ideal de perfección física o mental, no podríamos perder la diversidad expresiva, la belleza de la imperfección que a menudo inspira el arte. Es una perspectiva interesante. Y muy ligado a la desigualdad y la mejora está el fantasma de la eugenesia. Inevitablemente sí. Los críticos señalan la conexión histórica. El propio Julian Huxley, que popularizó el término transhumanismo, también fue un defensor de la eugenesia en su momento. Uf, eso es un lastre importante. Lo es. Las organizaciones transhumanistas actuales se desmarcan enfáticamente de la eugenesia coercitiva, racista y estatalista del pasado. La condenan sin paliativos. Sin embargo, muchos sí defienden lo que llaman una nueva eugenesia o eugenesia liberal. ¿Qué sería eso? Sería una eugenesia basada en la elección individual y voluntaria de los padres, utilizando tecnologías de reproducción asistida y diagnóstico genético, reprogenética, para elegir o modificar características de sus futuros hijos. Defienden que es una extensión de la libertad reproductiva. Pero los críticos ven peligros ahí también, ¿no? Claro, temen que, aunque sea voluntaria, genere presiones sociales enormes para tener hijos optimizados, que se estigmatice a quienes nazcan con discapacidades o simplemente normales, y que al final se llegue a una nueva forma de discriminación o incluso a una guerra de castas entre humanos y posthumanos, como alertan George Annas o Lori Andrews. Otro frente de debate muy candente. Y nos queda un último gran bloque de críticas, que ya mencionaste antes. Los riesgos existenciales que la propia tecnología podría generar. Exacto, el riesgo de que se nos vaya de las manos. Científicos como Martin Rees, astrónomo real británico, han pedido mucha más cautela y regulación en campos como la IA, la biotecnología o la nanotecnología. El miedo a crear una superinteligencia que nos supere y nos elimine, o a un desastre ecológico causado por nanomáquinas autorreplicantes, el famoso Grey Goo o plaga gris. Aquí algunos invocarían el principio de precaución, ¿no? Mejor no tocar ciertas cosas por si acaso. Sí, el principio de precaución es un argumento frecuente. Los transhumanistas suelen responder que el principio de precaución, aplicado de forma demasiado estricta, también tiene riesgos. El riesgo de no desarrollar tecnologías que podrían salvarnos de otros peligros o mejorar enormemente nuestras vidas. Proponen enfoques más pragmáticos. ¿Cómo cuál? Acelerar el desarrollo de las tecnologías defensivas o beneficiosas y, al mismo tiempo, intentar retrasar o controlar el desarrollo de las que parezcan más peligrosas. Otros critican lo que ven como un alarmismo excesivo. Hay incluso una crítica filosófica llamada Calamity Theory, que cuestiona algunos de los supuestos de Bostrom sobre los riesgos existenciales. Vaya, que el debate sobre los riesgos es complejo incluso dentro del propio campo pro-tecnología. Muchísimo. Y hay debates más recientes también. Por ejemplo, sobre la relación entre transhumanismo y antinatalismo, la idea de que no deberíamos tener hijos. O sobre si la extensión radical de la vida no agravaría problemas como la gerontocracia, el poder excesivo de los más viejos. Y queda un último punto que aparecía en las fuentes sobre el uso propagandístico del término. Sí, esto es interesante y muy actual. Se reporta, y lo mencionamos de forma neutral simplemente como algo que señalan algunos análisis, que el término transhumanismo está siendo utilizado de forma creciente como un estereotipo negativo, como un nombre de paja, por parte de ciertos movimientos políticos antidemocráticos o iliberales. ¿En qué sentido? Pues según análisis como los del politólogo alemán Markus Linden, estos grupos usan transhumanismo como una etiqueta para aglutinar miedos diversos: miedo al globalismo, a la pérdida de valores tradicionales, a las élites tecnológicas supuestamente deshumanizadas. Lo convierten en un enemigo común abstracto para unir a grupos muy dispares, desde simpatizantes de regímenes autoritarios hasta ciertos fundamentalismos religiosos o corrientes de extrema derecha e izquierda en contra de lo que perciban como las élites de las democracias liberales. O sea, que el término se saca de su contexto filosófico o tecnológico y se convierte en un arma arrojadiza en la batalla cultural y política actual. Exactamente. Es un fenómeno a tener en cuenta.
cómo estas ideas sobre el futuro más radical se insertan y son instrumentalizadas en los conflictos ideológicos del presente. Bueno, hemos recorrido bastante terreno, orígenes, metas, tecnologías, corrientes internas y sobre todo un montón de críticas y controversias. Si tuvieras que resumir el panorama, ¿qué dirías? Parece que estamos ante una tensión fundamental. Sí, yo creo que sí. Por un lado, tienes ese impulso profundamente humano, casi diría que inherente de ir más allá, de superar nuestros límites, de no conformarnos con lo que somos. Un impulso que ahora cuenta con herramientas tecnológicas cada vez más potentes que hacen que sueños antiguos parezcan, por primera vez, quizá alcanzables. Y por otro lado, Y por otro lado, tienes preocupaciones muy profundas y muy legítimas, dudas éticas sobre si debemos recorrer ese camino, miedos sobre las consecuencias sociales, sobre la desigualdad que podría generar, inquietud por los riesgos existenciales que podríamos desatar, y la pregunta fundamental sobre si, al intentar convertirnos en más que humanos, no acabaremos perdiendo precisamente aquello que nos da valor y sentido. es un diálogo complejo, lleno de matices, sin respuestas fáciles. Exacto. No hay blancos y negros aquí. Es un campo donde las ideas están en constante ebullición, igual que la tecnología que las inspira. Y el debate no es solo científico o filosófico, es también político, social, cultural. Nos afecta a todos y a todas, de una forma u otra. Quizás, para terminar, podríamos dejar una reflexión flotando para quienes nos escuchan. Más allá de las visiones más extremas del transhumanismo, de la inmortalidad o los cyborgs, pensemos en nuestro día a día. Ajá. ¿Cómo nos relacionamos ya hoy con tecnologías que de hecho nos cambian? Los móviles, que son casi extensiones de nuestra memoria y nuestra vida social. Los fármacos, que modulan nuestro ánimo o nuestra capacidad de concentración. Las prótesis cada vez más sofisticadas que se integran en el cuerpo. Los algoritmos que influyen en nuestras decisiones. Es una buena pregunta. ¿Dónde ponemos cada uno de nosotros y como sociedad la línea entre usar una herramienta y transformarnos a nosotros mismos? ¿Cómo navegamos esos cambios que nos guste o no, ya están sucediendo a nuestro alrededor? No hace falta irse a la ciencia ficción más lejana para empezar a pensar en estas cosas. Totalmente de acuerdo. La reflexión empieza mucho más cerca. Pues ahí queda esa pregunta. Ha sido una inversión fascinante, la verdad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Un placer. Y a todos los que nos habéis escuchado, hasta la próxima.